Bueno, estimados estudiantes, listo. Ahora pues vamos a iniciar con el módulo de química. Entonces, por el día de hoy voy a dejarles, digamos, explicada la guía de aprendizaje. También vamos a encontrar unas actividades que pues ya están subidas a la plataforma. Entonces el día de hoy pues aquí está la guía, igual que en laboratorio de análisis de aguas. También tenemos los conceptos básicos. Importante que ustedes por favor lean el contenido, la actividad número 1 y tenemos en este caso un foro de participación. Entonces es como las actividades que vamos a tener programadas dentro de la semana. Entonces en química vamos a ver los siguientes temas para que ustedes se vayan preparando. Bueno, entonces vamos a tener conceptos básicos de la química general, donde vamos a hablar sobre algunos conceptos como cuáles, pues que es digamos, conceptos que ustedes pueden ir consultando, qué es una molécula, qué es un átomo, por ejemplo el pH, entonces el potencial de hidrógeno, que son conceptos que ustedes pues deben manejar de forma básica con respecto al tema de química. Bueno, después vamos a continuar con sistemas de medidas, estructura de los compuestos y nomenclatura de compuestos inorgánicos. Bueno, tanto en los conceptos básicos como en los siguientes temas vamos a hablar un poquito sobre el cambio, la conversión de unidades, porque es importante que ustedes aprendan, digamos, cómo pasó, cuál es el sistema internacional, cuál es el sistema de medidas, cómo paso de un sistema a otro, por ejemplo, cómo paso de gramos a miligramos, de miligramos a kilogramos, de metros a kilómetros. Entonces es importante que ustedes vayan conociendo y familiarizándose con, digamos, en la conversión de unidades como tal. Digamos que en ese tema y en el tema de química, ¿qué tal se siente Darío? Cuéntame. Ok, no se me van a asustar, ¿listo? Son temas muy fáciles, muy digeribles, sencillitos y les voy a dejar tarea, perdón, les voy a dejar videos, también demostraciones. Algunas veces también van a tener que ver con el tablero haciendo el paso a paso para que ustedes así bien juiciosos se pongan a, digamos, a copiar el procedimiento del paso a paso, ¿listo? Y en el caso de Daniela, ¿cómo te sientes en cuanto a química? Sí, estás, digamos que tranquila. Cualquier cosa me piden tutoría o asesoramiento. ¿Listo? Bueno, entonces hay cositas como la nomenclatura de compuestos inorgánicos, hay cositas como el manejo de solubilidad, equilibrio de soluciones, conceptos de titulación y soluciones. Digamos que esa parte, no se me asusten, suena como un poco compleja, es fácil de trabajar, sobre todo lo que es solubilidad. ¿Por qué necesito que ustedes aprendan soluciones? Porque ustedes como van a manejar conceptos sanitarios, entonces la idea es que ustedes digan, ah bueno, hay que aplicar de este desinfectante o de este químico tanto para evitar alguna lesión o algún problema o también de origen ambiental. Entonces la idea es que ustedes sepan, ah bueno, qué es una concentración, eso con qué se come, para qué sirve. Todas esas cositas que ustedes pueden ir trabajando y que cuando ustedes estén en el campo ya de aplicación van a decir, ah, ok, ya entendí porque la solución las vimos
en el módulo de química, de análisis de aguas, de diferentes materias, vamos a ver, bueno, qué son las soluciones y cómo se, digamos, se conoce una solución y cómo se hacen diluciones. Por ejemplo, en microbiología van a aprender a hacer diluciones. ¿Listo? Entonces no se me afanen, no se me preocupen, que eso son temas súper fáciles y los vamos a trabajar paso a paso. Luego vamos a ver equilibrios de soluciones iónicas, conceptos de titulación, química del agua, donde vamos a socializar sobre principales contaminantes, tipos de fuentes, transporte y difusión de contaminantes. O sea, la química del agua es muy interesante porque hablamos de problemas ambientales y hablamos de que todos los problemas ambientales están asociados con la parte ambiental. ¿Listo? Y la parte química, perdón. Todos los problemas ambientales con la parte química. Entonces vamos a tener como tema la química del agua y esos problemas de solubilidad, de eutroficación, que es otro de los conceptos que tenemos que ir trabajando. ¿Y para qué sirve? ¿Y cómo qué es eso? Entonces no se me asusten, que va a estar mucho más fácil. Y la evaluación final, donde pues igual que en análisis vamos a subir la evaluación a la plataforma. Igual que en análisis vamos a terminar por el mismo tiempo, el 7 de mayo vamos a estar terminando el módulo de química. Entonces el día de la práctica ustedes pues la van a aprovechar al doble porque es la práctica de química y análisis de agua. Entonces vamos a hacer un informe tanto de química como de análisis. Y yo les estaría explicando el paso a paso del informe. Bueno, y en la parte de química, pues ¿qué nos va a quedar en la primera lección? Muy sencillo. Ustedes van a leer por favor el contenido, la química como ciencia natural. Acá les hago toda una explicación sobre qué es la química. La química es la ciencia que estudia la composición y las propiedades de las sustancias y las reacciones por las que unas sustancias se transforman en otras. Entonces, si vemos la visión macroscópica, es decir, así nomasito de cómo sería el agua, pues la vamos a ver como la conocemos, ¿cierto? Así, transparente, con las características que estamos viendo, ¿sí? Normal del agua. Y si nosotros cogemos un microscopio, digamos un microscopio molecular, y viéramos el agua de la forma molecular, esto es lo que veríamos, estimados estudiantes. Muchas moléculas ¿de qué? De hidrógeno y de oxígeno. Entonces la visión microscópica, aquí ya es una visión molecular, donde vamos a ver los átomos, las moléculas, ¿sí?, que componen una cadena de agua. Acá vamos a encontrar también que la química es un lenguaje científico universal. Todo lo podemos explicar mediante la química. ¿Qué más podemos explicar? La geología, la astronomía, la farmacología, la física, la biología, la medicina. Todas las ramas de las ciencias están relacionadas con la química. Entonces, por ejemplo, en laboratorio de aguas, el agua, que es nuestra principal fuente de estudio, pues vamos a tener todos los aspectos químicos que podamos explicar. Que el agua, ¿por qué está compuesta de hidrógeno y oxígeno? ¿Qué son los puentes de hidrógeno? ¿Para qué sirven? ¿Por qué el agua tiene esa característica líquida? ¿Por qué el agua puede cambiar de estado? Está líquida y luego está sólida, y puede pasar de sólida a líquida y de líquida a gaseosa, ¿cierto? Y son todos los aspectos fundamentales de la química los que me ayudan a explicar estos fenómenos. Listo. Acá ustedes van a tener dentro de la plataforma
Introducción a la química es un videíto donde habla de energía, calor y temperatura. Son los primeros conceptos que vamos a estar trabajando. Acá vamos a tener la presentación del átomo y el mol. Bueno, profe, ¿y eso con qué se come y para qué sirve? Bueno, para eso vamos. ¿Qué es el átomo? Entonces, imagínense ustedes, queridos estudiantes, que para llegar nosotros a decir cómo están compuestas las cosas, tuvieron que pasar como unos 300 años para que varios científicos que han trabajado el tema hayan descubierto que, primero que todo, estamos compuestos de partículas subatómicas, ¿sí? Para que los químicos nos hayan dicho, ah, mire, lo que pasa es que el agua está compuesta de dos elementos, hidrógeno y oxígeno, que el agua está compuesta por dos partes de hidrógeno y una de oxígeno, que el oxígeno tiene una carga negativa y el hidrógeno tiene carga positiva. Por esta razón, entonces, se unen las moléculas del agua para crear puentes de hidrógeno. Imagínense ustedes todo esto que ha pasado para poder entender que desde la figura más pequeña e indispensable de todo lo que nos rodea, que es el átomo, pues nos haya sacado de muchas dudas. Entonces, primero que todo, el primer tema es el átomo, desde tiempos del señor Rutherford, quien pues descubrió para las partículas subatómicas. Entonces, lo que se indicó que encontró el electrón, el protón y el neutrón. ¿Qué son los electrones? Bueno, pues son las cargas que tiene el átomo, ¿cierto? Los protones, las cargas positivas, y los neutrones, la carga cero. En principio, pues los átomos son eléctricamente neutros, ¿sí? En principio. Pero eso depende también del tipo de átomo. Entonces, como les digo, tienen cargas positivas, negativas, y si nos ponemos a estudiar lo que es la tabla periódica, que es lo que vamos a hacer más adelante, pues vamos a encontrar, digamos que la clasificación es dada también por digamos que las cargas de cada elemento. Los elementos químicos pues no fueron así nomás, o sea que ya existía la tabla periódica o que la tabla periódica fue ordenada porque sí. No, los átomos están organizados de acuerdo a un orden, de acuerdo a unas características y a unos grupos, donde tenemos un grupo digamos que principal, otro grupo fundamental, que pues son elementos de transición, y así sucesivamente. Entonces son elementos que están ubicados también basados a los estudios atómicos. El nombre del átomo se conoce a la unidad mínima de los elementos químicos. Es una unidad muy pequeña. Si ustedes de pronto en las películas, yo sé que sí se ha hablado mucho del tema, y sobre todo películas de ciencia ficción, se cuenta sobre, mire, es que puede existir niveles subatómicos, ¿sí? Entonces son niveles muy pequeñitos, ¿sí? Extremadamente pequeños. Entonces, esos son los niveles que los átomos pueden llegar. El átomo es la partícula base de toda la materia conocida y está presente en todas las cosas y en los seres vivos, así como en los objetos inertes. La caracterización del átomo indivisible no es por la imposibilidad de que el átomo sea partido, ¿sí? O que se divida, sino que en el caso de ser partido perdería sus propiedades químicas. Entonces el átomo no puede ser dividido y en realidad está formado de partículas más pequeñas.
Entonces acá podemos ver la composición del átomo. Está compuesto por un núcleo que contiene protones y neutrones y varias capas exteriores. Entonces esas capas pues han sido objeto de estudio para su clasificación, en tanto que bueno, los electrones tienen carga negativa, los protones, como les decía, tienen carga eléctrica positiva y los neutrones pues no tienen ningún tipo de carga. Y el modelo de las cargas y las capas eléctricas fueron constituidas por Born y funciona bien cómo explicar las uniones entre diferentes átomos. Entonces, si ustedes de pronto se acuerdan por allá en el bachillerato, pues que se hacían diferentes ejercicios con respecto a las cargas atómicas de los elementos. ¿Listo? Entonces, eso también lo vamos a ver en estas sesiones de cómo se hace esa clasificación. Existen también diferentes clases de átomos y la clasificación más habitual se realiza en la tabla periódica, como les estaba indicando, donde pues se dividen los átomos según su número atómico. Entonces, también tienen en cuenta, por ejemplo, el peso molecular, peso atómico, a veces pues al principio tuvieron en cuenta el año de descubrimiento del elemento, pero ya después empezaron a reclasificarlo en grupos, como les decía. La tabla periódica también la vamos a estar estudiando en grupos, en periodos que tenemos en una sola clasificación, por ejemplo, a los gases nobles, en fin. Entonces la tabla periódica es, digamos que el mejor ejemplo de clasificación, y pues se pueden clasificar los átomos entre los metales, que tienen una tendencia a perder electrones, y su última capa, entonces a conformar lo que hacen como iones positivos y los no metales. Entonces acordémonos que existen en la tabla periódica grupos, subgrupos, periodos, y pues también la clasificación de los que son metales y los que son no metales, de acuerdo a la tendencia a ganar o perder sus iones. Acá vemos entonces, como les decía, en la clasificación tenemos el elemento, la letra que lo simboliza o el símbolo, la masa molecular, el número de protones y neutrones, el número atómico, la carga, el número de protones y los valores. Y pues el número atómico caracterizado al elemento. Bueno, entonces ustedes dirán, ay, profe, ¿cómo así? ¿Usted por qué nos está explicando todo eso? Pues muy sencillo, queridos estudiantes, porque tenemos que comprender la clasificación de la tabla periódica. Entonces, como les decía, los periodos se leen como de izquierda a derecha, los grupos están de arriba hacia abajo, y encontramos pues toda la información de acuerdo pues a las características atómicas del elemento. Aquí encontramos un ejemplo más fácil de identificar. Tenemos la plata, cuyo símbolo es Ag. Tenemos el número atómico, nombre del elemento, símbolo, masa atómica, en fin. Y más o menos se reconocen 110 elementos. Bueno, entonces en esta clasificación, pues digamos que tenemos en cuenta cada uno de los elementos. Bueno, digamos que eso es como lo más básico. No sé si estamos perdidos. Esto de todas formas lo voy a seguir explicando la siguiente clase, ¿vale? ¿Sí? Darío y Daniela. Sí, o sea, ustedes lo pueden ir leyendo y vamos a estar estudiando este tema. No queda mucho de la presentación. Vamos a estar estudiando todo lo que es relacionado a la tabla periódica, que es como el primer tema. ¿Qué les puedo recomendar? Por favor, consíganse una tabla periódica, o si la tienen a la mano en sus celulares,
o en sus computadores, la pueden descargar de internet. Ya existen muchas tablitas periódicas actualizadas, entonces ustedes la pueden tener a mano. Y lo que vamos a hacer es estudiarla una por una, estudiarla y hacer algunos ejemplos de la tabla periódica. Acá también estamos hablando de algunos conceptos básicos como el mol, número de Avogadro. Esto también lo vamos a estar trabajando la próxima sesión. ¿Sí? ¿En qué consiste el número de Avogadro? Todo eso es como para repasar. ¿Listo? Vamos a repasar conceptos. Esto es lo que quedaría en el contenido, tranquilos, esto lo vamos a seguir trabajando en la siguiente clase. Acá les queda el resumen de lo que es química básica y conceptos básicos que ustedes deben tener en cuenta. ¿Cuál sería la actividad de la semana? Entonces vamos a tener, dentro de la lección 1, pues ya vimos el contenido, vamos a tener la actividad 1 que son conceptos básicos. ¿Ustedes qué van a hacer? Hay dos actividades, perdón, hay tres. Entonces, dentro de esta, dentro de la actividad 1, pues los puntos son que ustedes deben consultar qué es la materia. ¿Sí? ¿Qué es la materia? En el segundo punto, los átomos, partes de los átomos y las funciones de sus partes. Y vamos a consultar sobre el pH. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Qué se mide con el pH? Su escala y función en la química. Y vamos a hacer un gráfico donde ustedes lo van a hacer como quieran para explicar la escala de pH. Aquí les pongo una notica de por favor no olvidar colocarme referencias bibliográficas. ¿Cómo así? Digamos, ustedes consultan qué es la materia, pero ustedes deben consultar en alguna parte. Entonces ya sea una página de internet, ya sea en un diccionario, donde ustedes quieran consultar, me ponen dónde lo consultaron, el nombre de la página y el link. ¿Listo? El nombre de la página y el link. Ustedes saben cómo copiar los links y me lo agregan al trabajo. Igual que en el otro. Ustedes pueden, si no tienen la facilidad de descargar el documento o pues en Word, lo pueden hacer a mano y tomarle la foto. Aquí lo del pH, como un gráfico o como ustedes quieran, ustedes buscan la escala de pH en internet, la pueden consultar y ustedes pueden hacer el gráfico como quieran, con palitos de paleta, la pueden hacer coloreada, la pueden hacer con plastilina, o sea, como ustedes quieran, ¿sí? Hubo una vez que me hicieron una escala de pH con palitos de paleta, así como en forma de abanico, entonces fue muy interesante. Así, digamos que ya va en su creatividad, ¿listo? ¿Me entendieron la actividad? Sí. Listo. Aquí hay un foro, dice actividad número 2, donde vamos a aplicar un conocimiento. Entonces, bueno, la primera tarea es para dentro de 8 días. ¿Sí? La de los conceptos y la de la escala de pH. Esta es y en este está pues la actividad número 2. Es una guía de laboratorio que ustedes van a empezar a hacer desde sus casitas. ¿Cómo? Ustedes aquí les dejo los materiales. Todos son fáciles de conseguir. En sus casitas yo creo que lo tienen. Acá está el paso a paso. Ustedes van a realizar un experimento para medir el pH. ¿Listo? Es como les digo, son materiales súper fáciles de conseguir en sus casitas. Y acá
tienen un video donde van a hacer el paso a paso. De hecho, tienen 2 videos. Este experimento del pH, para que ustedes lo vayan trabajando y vayan identificando qué es el pH, que es un tema que vamos a trabajar mucho. Ustedes tienen 15 días para hacerme en este trabajo. ¿Sí? A partir de hoy, 15 días. Acá dejé 8 días, pero son realmente 15 días. ¿Listo? Me pueden presentar en PDF, en Word, a mano, como quieran. Aquí están las guías y el esquema del informe de laboratorio que ustedes van a, digamos que a tener en cuenta para presentarme en este trabajo. Si tienen dudas, ahí lo vamos desarrollando durante las sesiones de clase o en tutoría que ustedes me quieran pedir. Acá encuentran el esquema, portada, índice, introducción, objetivos, todo eso. Resultados. Está muy fácil. De pronto ustedes lo ven un poquito largo, pero está súper sencillo. Y aquí está la misma guía que les acabo de explicar. Aquí está. Se adjunta acá en la plataforma. Esto mismo está acá, en esta guía. Y el esquema para entregarme en el informe está acá también en la plataforma donde les estoy mostrando. Esquema del informe de laboratorio. ¿Alguna duda con respecto a este trabajo? Que nosotros, cualquier duda, cualquier inquietud del trabajo de química, está todo en plataforma, ustedes me pueden preguntar. Y pues hasta aquí sería la clase. Espero pues que les haya gustado comenzar con estos 2 temas. Y pues nos veríamos dentro de 8 días. Recuerden que tienen tutoría entre semana y tienen, digamos, ustedes me pueden preguntar durante la semana todas las dudas que tengan. ¿Listo, chicos?